Y ahora habíamos pensado en abrir un último bloque, invitar a un representante del Gobierno vasco o de la EVE para explicar cuáles son las líneas importantes y más relevantes para los RESCOPs y energías renovables de la estrategia energética de Euskadi 2025. Desgraciadamente, no hemos recibido a nadie. Nadie ha querido lanzarse y afortunadamente tenemos a Aitor, que habíamos pedido para hacer el contraste, porque sabemos que es crítico. Pero le pido que al principio sea de la manera más neutra, que presenta las líneas relevantes y que luego presenta su crítica. Y si nos queda tiempo, luego habrá quizás unos 5 minutos más para preguntas. Ya lo siento las preguntas, pero yo creo que ha merecido la pena dar el tiempo a la gente que ha hablado, porque han sido mensajes muy importantes, muy contundentes, y ha sido la razón por organizar esta jornada. Nada más, Aitor. Toda la presión en ti ahora. Bueno, vamos a ver si consigo ser neutro, que lo intentaré en la primera parte, a pesar de que, bueno, pues hay cosas que luego en la segunda ya me permitiré largar un poco más. Lo primero que tenemos que saber es que ha ocurrido una cosa un poco extraña. El Gobierno vasco lleva desde hace tiempo haciendo estrategias energéticas. Son proyectos de décadas. 2000, 2010, 2010, 2020 está aprobado y de pronto se plantan, y además ha sido así, de sorpresa, se plantan con una propuesta de estrategia energética 2015-2020. Una propuesta que ellos mismos justifican diciendo que la crisis económica está alargándose más de lo previsto, con lo cual los planteamientos que hicieron realmente en 2011, que es cuando se termina aprobando la estrategia previa, la 2010-2020, no se están cumpliendo por ahí. Por otro lado, las reformas en el sector energético, evidentemente, han paralizado de manera notable el desarrollo de las energías renovables. El ahorro energético en todas las políticas ha ido quedando en el segundo plano. Esto también lo reconoce el propio Gobierno vasco en la introducción de la estrategia energética. Se está dando un retraso en el desarrollo de algunas tecnologías renovables. Previsiones que había de desarrollos no terminan de cristalizar. La bajada del precio del petróleo también lo indican. Y, al mismo tiempo, el abaratamiento de las energías renovables. Este es el argumento inicial que el Gobierno vasco justifica para la aparición de esta nueva estrategia. Yo luego añadiré una posterior que yo creo que ha jugado un papel importante. Con esto, analizando cuál es la situación actual, lo que vemos es que la demanda energética en Euskadi, de un máximo que sucedió justo antes de la crisis, en el año 2008, ha ido teniendo una bajada que luego, posteriormente, en alguna frase se le escuela que la bajada de la demanda es por la mejora de la eficiencia energética. Bueno, también está la crisis económica por detrás, evidentemente. Además de esto, un mix energético en el que predomina el gas natural y el petróleo, y en el que las energías renovables son unas invitadas pequeñitas. Estamos en estos momentos en torno a un 6% de energías renovables en Euskadi, autóctonas. Unas energías renovables que, además, cuidado con los datos porque el anterior era 2013, este es 2014, pero al final las fuentes las tenemos cuando las tenemos y cómo las tenemos. Unas energías renovables que sobre todo están basadas en la biomasa, es el gran participante, y luego biomasa más biocarburantes, ya veis que hace más de 3/4 partes, y luego la siguiente fuerza importante es hidroeléctrica, eólica y la solar, un 1,8%. Bien, el consumo por sectores está sobre todo distribuido entre la industria y el transporte. Tenemos un peso de la industria en el consumo energético muy fuerte, bastante más que en el resto de territorios de nuestro entorno, y eso también marca de alguna manera la capacidad de actuación. Pero en la propia estrategia, y no solo en la estrategia, también en la estrategia de cambio climático, se hace mucho hincapié en que el transporte es un sector que está aumentando de manera notable tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como el consumo de energía, y que por lo tanto van a tener que empezar a tomar medidas. Y con todo esto, además,
dentro de una visión a largo plazo, a 2050, que la hereda, no la propia estrategia en sí, sino que la hereda de la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, que en temas de energía lo que propone es llegar a 2050 con una reducción de al menos el 80% de los gases de efecto invernadero, pero, y este es uno de los peros, con un 40% de energías renovables. Luego hablaremos de esto también. Con esto, ¿qué es lo que propone el Gobierno vasco? Lo que propone es implantar medidas de ahorro y eficiencia energética de manera que el consumo quede plano. En los próximos 10 años no va a aumentar el consumo de energía en Euskadi. Esa es la primera gran propuesta que hace. La segunda es llegar a un mix energético, es la parte de allí de la derecha, en la que, si os fijáis, aumenta el consumo de gas natural, se reduce el del petróleo, el peso, y las renovables pasan de un 7% a un 11%, 2025. Y luego un 9% de importación eléctrica. Bien, las energías fotovoltaicas, las fotovoltaicas, ya se me va. Las energías renovables, sobre todo la estrategia hace mucho hincapié en las renovables eléctricas, no entra tanto en las térmicas, y hay un plantel de desarrollo importante de energías renovables, y la que más aumenta es la energía eólica, de 153 a 463 megavatios en 2025. Es, digamos, la gran apuesta con, todo hay que decirlo, yo todavía no sé dónde lo van a sacar, pero con una propuesta de 4 megavatios en geotermia eléctricos. En Euskadi, que yo sepa, no tenemos sitio para hacer geotermia de alta temperatura, pero bueno, ya veremos. Y con una serie de objetivos ya más descuadrados en los que habla de ahorro y eficiencia energética, 880.000 TEPs anuales, que equivaldría a un 12% de la demanda. La reducción con respecto a la tendencia que tendríamos sería el 12%. Potenciar el uso de energías renovables hasta un 56%. A veces, como se dan los datos, es importante. Llegando, si os fijáis ahí, habla de un consumo final de un 16%, pero este 16% es teniendo en cuenta, contabilizan 11% de renovables locales, más esa electricidad, ese 9% de electricidad que se importa, hay una parte que es de origen renovable. Entonces, lo suman así. Promover el compromiso ejemplar de la administración pública, pues esto es algo muy habitual en este tipo de estrategias. Reducir el consumo del petróleo, un 12% respecto a la tendencia que tenemos en estos momentos. Aumentar cogeneración renovables para electricidad, con lo cual sí que van a un 20% en 2015, pero bueno, poca historia. I+D, potenciar la investigación y el desarrollo, sería la línea 6. La línea 7 es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y una última que habla de la movilización de inversiones, etc. Todo esto lo desarrollan en 8 líneas, que como yo ahora las voy a ir comentando, pero bueno, básicamente entran por industria, primero toda la línea de industria, luego transporte, luego renovables en edificación, eso es, sector de edificación. El cuarto es toda la política de administraciones públicas. El quinto, el sector primario, agroganadero y piscícola en Euskadi, sobre todo. El sexto es la electricidad renovable. Séptimo, infraestructuras, muy enfocado además a grandes infraestructuras, todo hay que decirlo. Y el octavo, toda la parte de investigación y desarrollo. Este es un poco el esquema genérico que marca la estrategia. Entonces, por no meterme mucho ya en las líneas concretas, porque si no íbamos a estar aquí hasta pasado mañana, y tampoco es plan, voy a empezar a desgranarlas. Ahora ya me quito la contención y empiezo punto a punto, porque hay cosas que son bastante interesantes, ¿no?, a la hora de comentarlo. Bueno, en un genérico, lo primero que vemos cuando empezamos a leer esta estrategia, nos encontramos, voy a ver si encuentro ahora el del mix energético, esto es lo que yo además en un artículo que escribí lo llamé, ¿no?, sin renovables y a lo loco. Las renovables no existen, cada vez que aparecen mencionadas normalmente son con muy poca concreción y
además, las renovables para Gobierno vasco, lo que tiene importancia por lo visto es la electricidad. Hay un punto, hay una línea específica, como habéis visto, que habla de la electricidad renovable, pero las térmicas renovables no existe. Sí que aparece mencionada en industria, no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Pero no se le da peso suficiente como para que tenga una línea propia de desarrollo. La segunda cosa que vemos es que el gas natural aparece en todas partes. El Gobierno vasco ya desde los 80 hizo una apuesta muy clara por el gas natural y mantiene esa apuesta continuamente. Y cuando digo por todas partes es porque, efectivamente, en la estrategia energética de Euskadi, la alternativa de combustible para el transporte es el gas natural. Aparece específicamente hasta dentro de transporte, con lo cual, bueno, forma parte de esta estrategia. Además, hay que entender que en estos momentos la directora del Ente Vasco de Energía viene precisamente del sector del gas, pero es algo que históricamente ha ocurrido dentro de Euskadi, una apuesta muy clara por el gas natural como combustible base o como fuente base de nuestra energía. Y ahí lo vemos, ¿no? Como pasamos de un 35% a un 40% prácticamente de gas natural. Hay que entender con esto que, bueno, precisamente ahora me han filtrado que hoy a la mañana ha debido estar el Lehendakari agradeciendo al sector de Oil and Gas la apuesta que han tenido por mantener el trabajo en Euskadi. Mientras nosotros estamos aquí intentando que venga alguien de Gobierno vasco, el señor Lehendakari Petronor le está acariciando un poco la espalda y es el momento o el mundo en el que estamos en estos momentos, ¿no? Una apuesta muy clara por ciertos combustibles como base de nuestro sistema energético. Me estoy acordando de algo que no había apuntado y que tenía que decir. Dentro de los motivos he dicho, luego voy a dar uno adicional. La estrategia energética se aprueba en 2011 con un gobierno vasco presidido por Patxi López, Partido Socialista. Ahora mismo tenemos un gobierno del PNV. Yo también pensaría que el cambio de gobierno y el querer hacer la propia estrategia de cada partido, tiene que tener su nueva estrategia, es uno de los motivos también adicionales que han hecho que aparezca esta estrategia nueva. Bien, desde ahí, ¿qué más cosas vemos en la estrategia en sí? Vemos una gran incongruencia en varios de los elementos que aparecen. Una, por ejemplo, cuando aquí citan 1,6 millones, en el punto 7, 1,6 millones de reducción de CO2, cuando pasas al análisis más ambiental de la estrategia energética, te encuentras con que la reducción real que hay es de 1,4, no es de 1,6. Este es solo uno de los elementos más, pero luego vamos a hablar, por ejemplo, de qué es lo que sucede con la apuesta de renovables, de las fuentes renovables eléctricas. Hay un montón de incongruencias en muchos de los temas, hay algún error, incluso para mí errores de cálculo bastante gordos, y también hay una falta de concreción en muchas de las medidas. Hay puntos en los que dicen genéricamente programas de ahorro y eficiencia y dices, vale, y eso no me dice nada, ¿no? Otro de los temas más que sangrantes para Euskadi es este de aquí. 11% de renovables en 2025. Un 11% de renovables en 2025 es decir claramente y dejar negro sobre blanco que el Gobierno vasco se está pasando los objetivos y los compromisos de la Unión Europea por el arco del triunfo. El objetivo es un 20% para 2020. El Gobierno vasco dice que ni siquiera en 2025 va a llegar a ese 20%. Pero es que además, ni haciendo la trampa de sumar la parte renovable de la electricidad, consigue llegar al 20%. Con lo cual, ahí también tenemos un problema bastante grave, ¿no? Yendo ya a los detalles, si analizamos el objetivo a largo, que propone reducir las emisiones un 80% con un 40% de renovables, no nos salen las cuentas o, en Gobierno vasco, y no nos hemos enterado, han infiltrado a alguien que es claramente decrecentista. Si hacemos las cuentas de cómo conseguimos reducir un 80% los gases de efecto invernadero, cuando en la electricidad solo hay un 40% de renovables, nos sale que tenemos que reducir el consumo de energía de 2025 a 2050, en 25 años, hay que reducirlo un 40%. Yo, la verdad es que si lo hacen, yo les aplaudiría, pero desde luego no es posible. ¿Qué más cosas tenemos? Ya yendo línea a línea, tendríamos para la parte de
la primera de las líneas, para industria, espera que ya se me había ido de línea. Con respecto a energías renovables, curiosamente, en el sector industrial solo hablan de renovables térmicas, en genérico, con toda la superficie disponible que tenemos en las naves industriales, por ejemplo, para poner fotovoltaica, ni se menciona la posibilidad. Y hablan de cogeneración, evidentemente, claro, cogeneración con motores de gas. Con respecto a transporte, pues ya he dicho, gas natural, gas natural, gas natural, una estrategia que además va claramente enfocada al fomento del vehículo privado y una estrategia en la que ni siquiera se llega a mencionar todo lo que son las políticas de car sharing, de carpooling. Quienes conocéis el proyecto Ibilec y el gran fiasco que ha supuesto para el Gobierno vasco este proyecto, pues entiendo que igual están un poco escaldados, pero cuando buena parte de las políticas de los gobiernos locales están yendo a fomentar este tipo de sistemas, el Gobierno vasco ni siquiera llega a mencionarlo. Sector primario, que es la línea 4. La línea 3 es básicamente eficiencia energética, aunque tiene sus pegas, está bastante bien. Eficiencia con rehabilitación. Llegan a hablar incluso de autoconsumo, lo cual está relativamente bien explicada, ahí sí que no hay mucha historia. Sector primario es biomasa, o sea, la única opción para el sector primario es la biomasa, así tal cual. No dicen nada más. El resto de renovables no existen en el sector primario. Un molinito, unos paneles térmicos, solares, una fotovoltaica, no existe, es solo opción por biomasa y además por biomasa desde una perspectiva de industria forestal, sobre todo. Con respecto a renovables eléctricas, sucede algo muy curioso. La gran apuesta es por la eólica. Lo curioso es que cuando lees todo el articulado, digamos, de la estrategia, hay bastantes párrafos que hablan de los problemas que ha tenido la eólica en Euskadi y de que parece que en estos momentos las opciones de nuevos parques están agotadas. Bien, diciendo eso, propone triplicar la potencia y dedicar el 60% del presupuesto de fomento de energías renovables a la energía eólica. Cuando al mismo tiempo ocurre otro tema muy curioso, que es el extraño fenómeno de la fotovoltaica menguante, lo vamos a llamar así. En 2020, la estrategia energética actual, la que está en vigor, lo que propone es que en 2020 tengamos 135 megavatios fotovoltaicos instalados. Y la nueva lo que propone es que desaparezcan, creo que son 27, 108 megavatios. ¿Por qué? No lo sabemos. Por último, y algo que, mira, iba a decir y se me ha olvidado, por ir terminando y luego si queréis entramos en más cosas y me podéis preguntar algo más, pero lo que detrás también de la estrategia, de la apuesta clara por el gas natural, hay uno de estos mantras que se está repitiendo mucho en la política energética y es el de la seguridad energética. Es que además hace unas semanas se hizo la jornada de UNEF aquí en Euskadi, yo participé en una de las mesas redondas y del PNV lo que decían es que, claro, luego lo que queremos y lo que exigimos es seguridad energética. Bueno, yo lo que me pregunto es si realmente lo seguro es estar dependiendo de que nos vengan barcos metaneros hasta Bahía de Vizcaya a descargar el gas, que lo compramos en no sé qué país, que no sé qué sistema político tiene y no sé qué garantías de que se va a mantener durante el tiempo, o lo realmente seguro es que empecemos a tomar las riendas y apostemos por la soberanía energética. Luego, ¿qué es más seguro, gas natural o tener unos paneles fotovoltaicos? Con todo esto, yo creo que en Euskadi lo que tenemos que tener claro es que tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad técnica, tenemos las empresas de energías renovables, tenemos las fuentes de energías renovables, a pesar de que no nos lo creamos. Lo que nos falta, evidentemente, hasta ahora ha sido la voluntad política. Entonces, vamos a ver, y desde ahí, de hecho, cuando salió a opinión pública la estrategia energética, el borrador, evidentemente muchos de los colectivos nos lanzamos a escribir alegaciones para ver si nos hacen caso. Estamos todavía a la espera de la respuesta. Así que hasta aquí, eskerrik asko. Pues muchas gracias, Aitor, por terminar en tiempo. No sé si soy yo, si es alguien. Sí, igual permitimos una o dos preguntas breves con respuestas breves.
Y entonces ya es lo único que nos queda de tiempo. No creo que podemos abrir debate, es que no para... Quedan 10 minutos. No, 5 minutos y el cierre, así que lo siento. Ahí, Xavier. Espera el micro. Aitor, bueno, yo leí el artículo tuyo, creo que además te comenté en las redes, a mí me pareció un muy buen artículo. No has comentado que hay un apartado bastante encriptado de hidrocarburos propios en el País Vasco, en el que aparte de mencionarse la plataforma Gaviota, que bueno, era un recurso de gas natural propio, que ahora mismo es un sumidero, un depósito, un almacén de emergencia de gas natural, se menciona hidrocarburos propios y yo entiendo que, bueno, antes ha salido, ¿no? Creo que hidrocarburos propios, si no hablamos del gas de shale, no creo que tengamos ninguno, salvo que me corrijas, ¿no? Entonces, bueno, era un apartado que yo leí con detenimiento y, bueno, pues por comentarlo. Eskerrik asko. Sí. Efectivamente, es algo de estas cosas curiosas que yo he comentado antes, ¿no? Que es lo que pasa con Gobierno vasco y su apuesta o no apuesta por el fracking o por el no fracking. Aparece mencionados los recursos autóctonos, tal. En algún momento se les escapa incluso a la palabra fracking, todo hay que decirlo. Efectivamente, la apuesta por el fracking es una de las apuestas que el Gobierno vasco mantiene. Otra cosa es que lo pueda decir en público o no. Y luego sí que es verdad que el Gobierno vasco maneja otra información a través de SESA porque tiene un 13% del permiso Fulmar que está justo al norte de Gaviota. También es un permiso marino y ahí hay grandes esperanzas de que se encuentre más gas. Entonces, lo que pasa es que ahora con la nueva bajada de precios de gas y petróleo no creo todavía que lo exploten, pero sí que tiene ya todas las licencias, además, hasta el informe positivo de evaluación ambiental para perforar cuando quieran. Sí, puede ser que yo haya oído esta semana pasada en la radio que Iberdrola, junto con no sé quiénes, han tenido unas jornadas o una reunión en torno a producción de energía, tal, o lo he soñado, ¿puede ser? Es algo muy genérico, pero esta semana ha habido un acuerdo con Diputación de Vizcaya, pero no estaba Iberdrola. Dentro de lo que es el Energy Intelligence Center han firmado el acuerdo de desarrollo de Smart Grids, pero ahí, que yo recuerde, Iberdrola no está. Pues puede ser que esté equivocado, pero me sorprendió muchísimo por quienes aparecían mencionados en el informativo y la iniciativa. Decía, tengo la impresión de que lo he podido soñar, pero seguramente lo he soñado. Ahí hay una política de Diputación de Vizcaya, evidentemente. A ver, hablar de Vizcaya, hablar de energía, para la Diputación es hablar de Iberdrola y hablar de Petronor. Entonces, se han sacado de la manga algo que llaman Energy Intelligence Center, en el que, por ejemplo, han firmado un convenio con Petronor para desarrollar el transporte del futuro. Que yo creo que aquí todo el mundo coincidimos en que sobre todo va a ser transporte eléctrico. Y no sé, yo no entiendo qué es lo que hace Iberdrola, Petronor, no sé qué es lo que hace hablando del transporte del futuro. Y otra de las líneas de investigación, que es la que acaban de firmar, es para el desarrollo de Smart Grids. Por cierto, las Smart Grids se mencionan en la estrategia energética, pero se hablan solo como investigación, cuando aquí ya tenemos la capacidad para empezar a hacer pequeñas redes de digamos, pruebas piloto. Pero no sé yo si iría por ahí, pero desde luego, si es Iberdrola ahí, no sé muy bien qué es lo que pinta. De acuerdo. Lo siento mucho, pero vamos a tener que... ¿Tienes una pregunta breve? Muy breve, sí, muy gracias. Breve. Venga, Mayra. Una de las renovables que se ve que, bueno, que sí que la quieren potenciar, parece ser que es la de biomasa. ¿De qué están hablando detrás de eso? Pues están hablando de un pequeño problema que ha tenido la gestión de bosques en Euskadi y que de pronto ha terminado. El problema que ha tenido la gestión de bosques en Euskadi ha sido que, a raíz de aquel famoso ciclón brutal que arrasó todos los bosques de las Landas, la madera estaba tirada de precio. Y entonces la madera local no tenía ninguna salida. Y desde ahí el Gobierno vasco ha empezado a hacer una estrategia clara por fomentar el uso energético de la madera de los bosques. Claro, ahora está subiendo el precio de una forma un poco
un poco exagerada. Bien, esa es una de las patas que están hablando. Cuando hablan aquí de biomasa, iba a decir aquí, ya me lo han quitado, cuando se habla de biomasa, en sector primario están hablando de gestión forestal sobre todo. Sí que habla algo también de uso de otras biomasas y demás, pero sobre todo están hablando de eso. Luego hay una estrategia que se les ha quedado desde el inicio muy coja a Euskadi, que es la de biocombustibles. Biocombustibles sigue apareciendo, no sé si os acordáis, en este tenía un peso, creo que era de un 18%. Eso está teniendo un montón de pegas. Y en biomasa, sobre todo, estoy así haciendo un recuento ahora mismo de por dónde aparecen sobre todo esas. Por ejemplo, algo que se podría hacer y que no aparece apenas desarrollado es el biogás, e incluso la posibilidad de hacer pruebas piloto, como se están proponiendo en otros sitios de la Unión Europea, de biogás de inyección, o sea, una vez tratado y demás y limpiado el biogás, de inyección directa en gasoducto, ni se menciona siquiera. Hay una serie de líneas que irían por ahí, ¿no? Pero en estos momentos ya al menos lo que estoy viendo de biomasa sobre todo son eso. Luego hay algo de aprovechamiento de biomasa también que le llaman, que son todos los lodos de depuradoras de agua. Bueno, Zabalgarbi yo no metería ahí. De hecho, no entraría en biomasa como tal, sino que entraría en residuos, y creo que hay alguna mención a residuos en la estrategia energética, pero no entraría en estos planes. Muchas gracias, Aitor.